Palabras de Vida Eterna. Lo invitamos a que escuche temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, enfocado para toda la familia. Palabras de Vida Eterna. Tenemos mucho que compartirle. Quédese con nosotros. Palabras de Vida Eterna. Hola, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Omar Fuentes y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi amiga Diana Montero se encuentra conmigo en este estudio. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, bonito día para todos los que nos escuchan. Un placer, un gusto, Omar, como cada semana, como cada programa que estamos aquí compartiendo y ministrando la palabra y saludando a todas las personas que nos sintonizan. Así es, pues queremos que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos nuestro correo electrónico tenemos el antiguo que es medicinaparaTuMatrimonio@hotmail.com. Comuníquese con nosotros, queremos conocer su opinión, si quiere mandar saludos o algún tema en específico, escríbanos para ponernos en contacto con usted. Dianita, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Omar, un tema de mucha importancia, como cada programa, siempre lo decimos, los valores y los principios. Esta sociedad hemos estado retomando la importancia que en nuestra sociedad, en nuestro mundo se desarrolla. Hoy en día se han desencadenado muchísimos actos que traen a colación todos los principios y valores en el ser humano. Así es, Diana, esto es algo muy importante porque los valores es lo que va a regir nuestra conducta, sí. Los parámetros que tenemos de lo bueno y lo malo. Así es, nuestros límites, Omar, como personas, como humanos y como te decía, tantas cosas que han acontecido en estas últimas semanas tan violentas, tan agresivas, bueno, que lo vamos a estar abordando a través del programa. Así es, Dianita, pues si puedes presentar a nuestros invitados el día de hoy, por favor. Así es, Omar. Como cada programa, los pastores generales de Comunidad Cristiana de México en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes. Pastores, bienvenidos. Gracias, Diana. Gracias, Omar. Buen día. Gusto saludarles. Hola, ¿qué tal? Pues aquí con un gusto, un placer saludar a todo el auditorio y a aquellas personas que nos escuchan. Pues, pastores, hablamos de los principios, de los valores que acontece en esta sociedad. Y decíamos con Omar, a un principio en estas últimas semanas se han desarrollado ese tipo de situaciones tan violentas, tan difíciles en nuestro estado, en nuestra sociedad en la que estamos. Pastores, ¿a qué le podemos llamar estos valores y estos principios a los que estamos atravesando en este tiempo? Pues en principio, Diana, Omar, es que nuestro mundo está en una efervescencia donde cada quien quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, lo que opina, sin tomar en cuenta realmente a Dios. Ese es el principal problema que podemos ver a nivel universal, porque vemos muchos brotes en todas las sociedades del mundo, donde hay muchas protestas, muchas rebeliones, muchas acciones en contra de los gobiernos, en contra de las autoridades. Entonces, aquí estamos viendo que es una situación a nivel mundial, donde ya la gente no observa ningún respeto hacia las autoridades, hacia las demás personas, y cada quien se está moviendo como puede en un camino que realmente no lo lleva a una posición de rectitud, de honestidad, donde se ve claramente que las personas están moviéndose por mucha corrupción, por mucha ignorancia, por falta de respeto. Se promulgan leyes que van en contra aún del mismo ser humano, como es el aborto, como son las promulgaciones de leyes que aceptan el aborto, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todo esto da como resultado una descomposición social sin moral, sin principios, y definitivamente en contra de lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, que nos dan principios, que nos dan bases para vivir estables, pero el mundo le ha dado la espalda y no ha querido conocer a Dios. Y la Biblia nos declara efectiva y directamente que cuando el hombre se sale hacia hacer sus propias opiniones, sus propias decisiones, sin tomar en cuenta a Dios, la palabra lo menciona como pecado. Pecado es fallar al blanco, es ir en contra de lo que es correcto. Entonces la humanidad está moviéndose en pecado, en contra de Dios, y obviamente que esta situación actual, ante estas circunstancias que se están viviendo, lo lleva al hombre a cometer errores en contra de sí mismo, en contra de las personas que lo rodean
Y el resultado obviamente es que la gente cada vez queda más hundida en una especie de pantano. Pretenden hacer unas cosas, resolver algunas situaciones con posiciones mentales o con posiciones legales, pero a final de cuentas, sin tomar en cuenta a Dios, lo único que el hombre está haciendo es empantanarse, porque pretenden hacer una serie realizar una serie de acciones que los lleven a solucionar, pero ven que esto finalmente no da resultado. Han habido movimientos, en el caso, por ejemplo, de naciones enteras, en que promueven un sistema diferente. Antes de la democracia se promovía mucho lo que es las corrientes, ¿cómo se llaman? Filosóficas, pero donde se hablaba mucho, por ejemplo, en Rusia, llevaban un canon, el comunismo, sí. Es la palabra corrientes que políticas. Corrientes políticas, donde dicen el comunismo es la solución, pero vemos países que han llevado a cabo estas corrientes, estas tendencias comunistas, que a final de cuentas no dan resultado. El problema es que el hombre no quiere relacionarse con Dios, no quiere tomar en cuenta lo que dice Dios, y esto obviamente lo lleva a una situación cada vez de más fracaso, de más error, y no hay solución para la humanidad a menos de que busque a Dios. Es decir, que si una persona está en el error, está en el pecado, quiere que la gente o la sociedad en que viva le diga, sí, está bien, estás correcto, vas bien. El ejemplo que ponía del matrimonio homosexual, el aborto y todas las situaciones controversiales que hay, es decir, que la gente necesita escuchar eso, que el pecado es bueno. Sí, están queriendo que se les aplauda a sus desviaciones. Que obviamente el problema básicamente es que se van en contra de lo establecido por Dios. Y eso, a final de cuentas, la misma palabra dice que traerá retribución en sí mismos a su desviación. ¿Por qué? Porque prefirieron no tomar en cuenta a Dios y por lo tanto al tiempo lo que siembran van a cosechar. ¿Y cuáles son los resultados? Sociedades en crisis, sin valores, sin principios, que están autodestruyéndose. Entonces, pastora, ¿dónde debemos encontrar esta solución ya escuchamos que de estas diferentes situaciones que acontecen no solo en nuestro estado, en nuestro país, sino en el mundo entero? Esta solución para poder darle en esta descomposición galopante que no parece tener fin. Mira, en principio quisiera comentar que el hombre hace un alto en la vida, ¿verdad? Tiene que hacer el alto en su vida y preguntarse hacia dónde voy, porque si bien es cierto que los principios y los valores son aquellas reglas, por así decirlo, son los pilares de la vida de cada quien, y es donde la persona se puede regir, si tiene principios, pero ¿principio en qué? ¿Valores en qué? Sin embargo, todo, dice la palabra de Dios, un versículo clave que es importante mencionar, dice la palabra en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero mencionar también un versículo que dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos se salieron de la ley de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos habla de que el hombre sin Dios no tiene rienda. El hombre, el ser humano, sin temor de Dios, no tiene rienda a todo aquello, a todo lo que desviaciones, todo lo que quiere. Hoy en día se puede decir que queremos igualdad, queremos que todos estén bien, que la gente nos acepte y todo, pero eso es algo que uno tiene que empezar a trabajar desde dentro. ¿Cuáles son los valores y principios que van a regir mi vida? Yo no puedo excluir el código de vida, que es la palabra de Dios, el código, que es el manual del fabricante, el cual nos dice cómo debemos conducirnos ante una sociedad. En los casados, por ejemplo, la casada le dice una serie de indicaciones de cómo debe portarse. Al hombre casado le dice cómo debe comportarse. A los jóvenes les dice cómo deben ser con sus padres. Esos son los principios y valores que pueden traer fuerza a una familia, por supuesto, a una sociedad. Por eso sí debemos rescatar, pues, de dónde voy a sacar los valores, ¿verdad?
Se supone... Y sobre todo, ¿qué voy a heredar a mis Exactamente, hijos? porque sí es cierto que los valores y todo lo que somos, lo aprendimos de nuestra casa. Si en mi casa me enseñaron a no mentir, yo este día yo no miento, pero si en mi casa se hablaban con groserías, se robaba, se mentía, pues esos son los valores que el chico, y son cosas que la persona va adquiriendo, y cuando es adulto dice, pues es que eso fue lo que yo viví en mi casa. Por eso mencionar la palabra de Dios es como darnos la oportunidad de decir, bueno, ¿sobre qué voy a fundar mis principios y mis valores? ¿No? Mi vida, hacia dónde la llevo. ¿Qué la voy a basar? Entonces, es muy importante entender lo que leímos, de que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La otra la versión Reina Valera dice que vamos a abusar de esto, de la gracia, para que la gente siga pecando. O sea, no vamos, o corrígeme. Sí, así dice. La gracia es el regalo de parte de Dios, entonces, de la cual no hay que abusar. Entonces dice que no nos engañemos, ¿verdad? Que no abusemos de este regalo de Dios, porque es algo inmerecido. Y la gracia es eso, un regalo que el Señor nos otorga para que nosotros dejemos de hacer, ahora sí que lo malo a los ojos de Dios, y podamos ofrecer a una sociedad principios y valores. Es decir, pastora, usted nos hablaba de algo muy importante, de cómo tratar a los demás, cómo queremos ser tratados. Quiere decir que estamos hablando que esta sería una regla principal, una regla de oro. Te comento, antes de mencionar Lucas 6:31, quiero comentar algo. Dice, cuando se vive en la inmoralidad y sin valores, se está esclavizando en el mal. Es por eso que por donde quiera a nivel mundial vemos un desequilibrio en la humanidad, plagado de toda clase de males y de maldiciones, indiferencias, maltrato, extorsión, abusos de toda índole, etc. Por no seguir la regla de oro, que es una norma muy sencilla: trata a los demás como quieres que te traten. Y efectivamente Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Traten a los demás, dice la otra versión actualizada, traten a los demás como les gustaría que los demás los traten a ustedes. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Es algo bien hermoso, porque Él está marcando esa regla de oro. ¿Qué quieres recibir de los demás? De esa manera trátalos. Claro. Entonces, estamos hablando que es la regla primordial, principal, que nos debe de regir como personas. Por supuesto, porque al no seguir esta regla en la humanidad, el mundo va a seguir pervirtiéndose aún más y más. Y hay un llamado que el Señor Jesucristo nos invita a dejar ese camino del error, del pecado, y nos invita a un caminar en la perfección. Esto es, Dios nos va a ir perfeccionando. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, hablando precisamente de ese proceso de ser perfeccionados. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está diciendo entonces que si yo tomo la forma de este siglo, de este mundo, entonces me voy a desviar de la voluntad de Dios. Pero si yo empiezo a conocer la palabra de Dios, voy transformando mi mente, voy renovando mi entendimiento. Aquí dice la palabra, ¿para qué? De esa manera yo pueda comprobar que el plan de Dios, su voluntad para mi vida, para nuestra vida, es lo mejor, y finalmente nos lleva a disfrutar la vida. Es agradable y es perfecto cuando conocemos la voluntad de Dios. Una vez que la conocemos, la entendemos, empezamos a caminar en lo que Dios nos dice, y por supuesto nos va a llevar a una vida de triunfo, de paz, de estabilidad, a diferencia del mundo que está en caos. Uno puede estar bien bendecido y tranquilo porque tienes los valores de la palabra de Dios, de tal manera que ellos te ayudan a vivir en rectitud.
Y fíjate lo que dice, cómo lo dice esta traducción actualizada en Romanos 12:2, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces está diciendo claro que nuestra manera de pensar debe de ir cambiando conforme Dios nos va enseñando su palabra. Esto habla entonces de un proceso, es un objetivo a seguir. Ser perfectos es en principio reconocer que necesito ser transformado. Esto me va a llevar a la perfección y que obviamente me va a ayudar a ser un ejemplo para mis hijos, un ejemplo a las siguientes generaciones y a las personas que me rodean. Y entonces nos va a permitir llevar a la sociedad el mensaje y que puedan comprender que cuando Dios se le pide, que cuando Dios nos dice que vayamos hacia la perfección, Él mismo se va a encargar de habilitarnos, de ayudarnos, de guiarnos. Por eso dice la palabra, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando nuestro Padre Celestial nos pastorea, quiere decir que Él nos va a guiar hacia pastos verdes, hacia aguas de reposo, que estemos bien, pero necesitamos dejarnos pastorear. Si la gente no quiere dejarse aconsejar por el Señor, pues va a vivir dando tumbos del tingo al tango, siempre fracasando, porque no se encuentra realizado. Pero cuando encontramos el consejo divino y lo caminamos y lo seguimos, obviamente que el Señor nos va a respaldar, nos va a ayudar a tener una vida bendecida, libre de muchas situaciones que están destruyendo al mundo en general. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dio muchas bienaventuranzas. Cuando dice bienaventurados, el Señor Jesús está diciendo muy felices, muy dichosos, aquellas personas que les está dando el consejo y está de alguna manera diciéndoles, si ustedes conocen los principios de Dios, los valores que vienen de parte de Dios, vamos a poder salir del caos, del engaño en que la mayoría de las personas están viviendo. Y estas enseñanzas, estas bienaventuradas, contienen revelaciones de principios de parte de Dios, la justicia de Dios, los cuales todos deberíamos de vivir, y la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Él dice, por ejemplo, vamos a leer varias, pero dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, muy dichosos los que reconocen que su espíritu está pobre. No se refiere a pobres en lo natural o en lo económico, se refiere a, dice, bienaventurados, muy dichosos los que son pobres de espíritu, que significa que reconocen que su espíritu necesita de Dios, que nuestro ser interno, nuestro espíritu necesita la presencia de Dios. Y cuando hay una persona que anhela la presencia de Dios, anhela la guianza, el pastoreo de Dios, va a ser una persona muy dichosa. Bienaventurados, dice, los que de corazón sincero buscan al Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. Está diciendo que cuando una persona reconoce la necesidad que tiene de Dios, el reino de los cielos va a venir sobre su vida. Entonces esto nos va a llevar, obviamente, a tener fe en Jesucristo, de tal manera que empezamos a descubrir los valores que hay en la vida, guiados, por supuesto, por Dios, y así no seguir en los procedimientos que enseña el sistema, el mundo en el cual estamos viviendo. Y es necesario reconocer que nadie espiritualmente es autosuficiente, que necesitamos la guianza de Dios, y esto nos va a llevar a ser muy dichosos. Hablando de todas estas bienaventuranzas, pastor, bendiciones que el Señor nos habla, ¿qué necesitamos, pastora, para poder heredar el reino de Dios? Pues recibirlo, simplemente necesitamos creer y recibir, porque ese es un don del Señor, y sobre todo el Espíritu Santo estará hablando al corazón de cada ser humano, ¿verdad? Porque dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, cuando no existen los valores y los principios, entonces la sociedad, aunque muchas veces se aflige, fíjate, se aflige por todo lo que ve, pero no puede armonizar con Dios. Claro. Dios mismo, entendemos que Él se aflige por el dolor que provocamos como sociedad.
Entonces, pues es algo como complejo, porque a veces decimos, es que Dios está permitiendo esto, y eso nos entristece lo que vemos alrededor. Sin embargo, a Dios también le duele todo eso. Y cuando decimos que ahí la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, habla de derramar tu alma delante de Dios. Es muy diferente llorar solo sin esperanza a llorar delante de Dios. Entonces dice, recibirás consolación. Esto es, recibirás el consejo que viene de Dios. Bueno, pues vamos a un corte rapidísimo, no se vaya, regresamos. Escribe tus comentarios o preguntas en este mismo canal o también en ccmacapulco@yahoo.com.mx. Regresamos. Estás en el canal Medicina para tu Matrimonio, desde el Salón de los Cristales, en Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón. Edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Cambiando tu mundo, con la pastora Lili de Galindo. Todos los viernes, 11:30 de la mañana, por la cadena Enlace. Grupos de discipulado y talleres Reino Kids. Ahora todos los miércoles. Estudia la palabra de Dios mientras tus hijos aprenden mucho con manualidades, panderos y más talleres. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. No faltes. Entrada libre. Oración matutina de 7:30 de la mañana, de lunes a sábado, oficinas de Comunidad Cristiana. Este domingo, Ven y asiste con toda la familia en el Salón de los Cristales, ubicado en el edificio y estacionamiento frente a la Diana, en sus 3 horarios: 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Palabras de vida eterna. Son la medicina para tu matrimonio y tu familia. Continuamos. Qué bueno que continúa con nosotros, Dianita. Así es. Pastores, hablábamos de qué necesitamos como personas, como seres humanos, para poder heredar el reino de Dios. Pastor, usted tenía la idea. Sí, necesitamos solamente creerla y recibirla. Mira, esto que vamos a comentar, lo anhelamos toda la gente. Toda la gente necesitamos que se haga justicia, necesitamos consuelo, necesitamos soluciones. Y cuando Jesús vino y las declaró a la gente, vino y trajo la esperanza. Ahora, si bien es cierto que Jesucristo, en el tiempo en el que las dijo, había una gran revolución, había estaba agitado la sociedad, un caos social, e incluso a Jesucristo creyeron muchos de sus discípulos que Él era un gran caudillo que venía a liberarlos de la opresión de Roma. Ellos pensaron, Señor, o sea, Jesús va a levantar un reino, y pensaba que iba a empezar a cortar cabezas, como se dice. Sin embargo, cuando Él declara estas palabras que se está diciendo, no es como ustedes están pensando, sin embargo, yo tengo la solución. Por eso aquí iniciamos diciendo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando no existen los valores, fíjense bien, y principios, entonces la sociedad, aunque muchas veces se aflige por los sentimientos del pecado, no puede armonizar con los sentimientos de Dios, quien también se entristece por la crueldad y la inmoralidad en que se está viviendo en este mundo, donde impera la corrupción, la mentira y las enfermedades que son consecuencia de la propia desobediencia del hombre. Dice también, bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si la humanidad se postrare con sinceridad, sometiéndose a los mandamientos de Dios, los mansos, no los agresivos, vivirán en paz, y con la promesa de heredar la tierra prometida, que es una tierra de paz. Fíjate, la primera tierra prometida es tu corazón, tu tierra, tu ser, tu interior estará en paz. Dice otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Esto es que mientras la sociedad sin valores y principios no sea sensible espiritualmente para acercarse a Dios y prefiera hundirse en los afanes engañosos de este mundo, teniendo este propósito desmedido para obtener los placeres y riquezas que este sistema ofrece, esa sed de justicia que se anhela estará cada vez más y más lejana. ¿Entendemos? En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, o sea, de los que están en las cosas del mundo, que no tienen en cuenta a Dios, dice que estarán preocupados por todo lo que la carne, lo que humanamente desea. Sin embargo, dice que el ocuparnos un poco, ¿verdad?, en las cosas de Dios, esto traerá paz, gozo y justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es detenernos, hacer un alto en nuestra vida y empezar a pedirle a Dios que Él venga a regir con principios y valores nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de ser con los demás. Y dice la palabra que Él estará dando y otorgando gracia, a un contentamiento, porque si bien es cierto, tal vez no te toca ver justicia en muchos problemas sociales, no lo vamos a ver. Sin embargo, Dios, Él promete escuchar al corazón angustiado. El único que puede traer la respuesta es Dios. Y si de verdad hay una persona que está pasando injusticias, que han atropellado sus derechos, que han hecho barbaridad y media con su vida, ¿verdad?, con sus posesiones incluso, Dios dice que Él es el abogado. Él es abogado de los humildes, Él es abogado de la viuda. Él no dejará sin padre al huérfano, porque Él se convierte en el Padre. Todo esto es a través de la fe en Jesucristo. Pero si queremos nuestra propia justicia y queremos que las cosas cambien de inmediato, pero no cambiamos nosotros, estamos dando vueltas en el mismo círculo, ¿verdad? Cuando Jesús habla de estas bienaventuranzas que acabamos de mencionar, habla de la posición de llegar a ser muy dichosos, muy felices. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto habla de personas que han aprendido a depender de Dios y que tienen un espíritu suave, un espíritu dócil, mansedumbre a la voluntad de Dios. Y luego dice que quienes están en ese espíritu de mansedumbre, la promesa es que los va a hacer disfrutar la tierra. Recibirán la tierra por heredad. Ustedes disfrutarán la creación de Dios en esta tierra. Entonces habla de muy dichosos los que son mansos. Si lo invertimos, muy amolados, muy entristecidos, muy pobres, muy lastimados, los que no son mansos. Hay tanta rebeldía en nuestra sociedad y eso los lleva no a conquistar la tierra, sino a vivir constantemente en una desesperación sin lograr realmente realizarse en la vida. Entonces esto es algo tremendo. Y luego cuando dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, habla del gran deseo que tenemos que se haga justicia en la vida. Y si vemos ahorita los eslogans, justicia, libertad y tantas cosas, pero que realmente no están recibiendo la justicia que viene de parte de Dios. Y dice, el que tiene al Señor y busca la justicia de Dios será saciado. Habla de personas que estarán satisfechos porque Dios les hará justicia. No nos estamos haciendo nuestra propia justicia, dejamos que Dios nos defienda. Por eso es importante mencionar este versículo de Romanos 8:5 en adelante, que son conceptos muy importantes. Lo voy a leer una vez más. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los que solo piensan en lo humano, piensan en las cosas de la humanidad o de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, esto es, guiados por el Espíritu Santo, por lo que dice Dios, piensan en las cosas que dice Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, el ocuparse del Espíritu es decir, voy a buscar a Dios,
voy a tomar en cuenta al Señor. Si alguien se ocupa solo en las cosas naturales de la vida y las cosas de la carne, está quedando en una posición de muerte espiritual, de ansiedad, de preocupación, de frustración. Pero quien se preocupa por buscar a Dios se va a sentir satisfecho. Por eso dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo cual dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que es carnal, el que es solamente humano, no puede entender la ley de Dios. Vive lejos de la ley de Dios, lejos de la gracia de Dios. Pero dice, y dice que los que viven en la carne aún no pueden agradar a Dios. O sea, aunque hiciera un esfuerzo humano, no pueden realmente alcanzar la gracia. Yo quiero mencionar algo en ese punto que acaba de decir Benjamín, porque existe aquí la voluntad del hombre que juega un papel muy importante. Cuando decide ceder su corazón, su voluntad a Dios, entonces empiezan a venir otros valores. Empezamos a recobrar otros principios, otros criterios. Por eso vemos una sociedad agitada y que le ponen, y tenemos el derecho de, sin embargo, como lo describe la Biblia, es una movimientos, son personas movidas por tinieblas, porque dice la palabra que su mente queda entenebrecida y no pueden percibir, esa es la palabra, no pueden percibir las cosas espirituales. Pero aún en medio, fíjate, cuando dice la palabra que Dios tiene misericordia de todos nosotros, podemos entender que la misericordia de Dios abre el entendimiento del ser humano para que entonces cambien sus principios. Así es. Más bien, empieza a tener verdaderos principios de Dios. Amén. Entonces, ¿qué implica todo esto, pastor? Hablando de la misericordia, ¿qué implica como persona ser misericordioso, pastor? Bueno, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahí se ve la misericordia de Dios. Entonces, cuando Él, a pesar de que la humanidad tiene muchos defectos y va en contra de Dios, Dios es bueno para con todos, a final de cuentas. Y entonces cuando dice, muy dichosos o bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán llamados hijos de Dios, habla de las personas que a pesar de que alguien le haya hecho un daño, no le vuelve con la misma moneda, sino lo perdona, lo bendice, le ayuda a unas personas que le hayan lastimado. Entonces, el tratar de ser misericordiosos implica compasión por los demás, con el deseo de aliviar el sufrimiento y llevar a la humanidad al conocimiento de Cristo. Entonces, la verdadera misericordia se va a mostrar cuando tú has recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, y ahora tienes un gran deseo de ayudar a otros. La misericordia de Dios se extiende hacia los demás, y esto obviamente por medio del Espíritu Santo, que nos lleva a recibir la gracia, el don de Dios, llevándonos a la salvación, y siendo obviamente gente que se aparta de toda inmoralidad y de toda falta de valores y principios en los cuales estamos guardándonos para procurar honrar al Señor. Fíjate lo que dice en Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces la misericordia de Dios se muestra en que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Jesús decidió darnos vida nueva, perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, porque por gracia o gratuitamente somos salvos. Claro, si Dios está extendiendo su mano para que seamos salvos y nos quiere ayudar, nosotros nos tenemos que dejar ayudar, tenemos que aceptar la palabra, aceptar su espíritu, aceptar su mensaje, y entonces esto nos va a llevar a ser gente que recibe la bendición de Dios, que no solamente la bendición de Dios se está extendiendo, sino que damos el paso de recibirla. Cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, habla de personas que hemos sido lavados por la palabra de Dios y que ha limpiado nuestro corazón, y que podemos ver a Dios, que lo podemos entender y lo podemos disfrutar. Es más, lo podemos escuchar,
porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú ya has recibido la luz del Espíritu Santo, el mismo Señor dentro de nosotros nos guía a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial y a verlo, a escucharlo. Por eso dice, muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces mucha gente dice, no, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? No existe, porque tiene su corazón sucio. Pero los que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado, tenemos la oportunidad de verlo, de oírlo y de disfrutarlo. Un corazón limpio es el que por gracia ha sido librado de las garras del pecado y que tanto la voluntad, mente y emociones se rinden a la autoridad de Dios, teniendo como resultado el mismo sentir de Dios, el anhelo por la justicia divina. Ya no nuestra propia justicia, sino la justicia que viene de parte de Dios. Y por lo tanto el odio por la desigualdad y descomposición que se produce al estar en pecado. Entonces rechazamos, ya odiamos, ya no nos gusta vivir como vivíamos antes, en el error, lastimando y siendo lastimados, sino ahora preferimos vivir como dice el Señor. Y esto nos lleva a ser diferentes y a disfrutar la vida. En Hebreos 1:8 dice la palabra de Dios, hablando de Jesús. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Está hablando de que Jesucristo tiene una autoridad y que obviamente nos concede de parte de su autoridad para que vivamos dentro de su reino. Dice, has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Cuándo viene la unción? ¿Cuándo viene el respaldo de parte de Dios? Aquí dice claramente, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Cuando uno ama a Dios, uno ama su justicia, ama su palabra, entonces viene un respaldo de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y por supuesto, dice, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de una unción que Jesucristo recibe, que es el respaldo, la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús y que ahora se extiende sobre todos sus discípulos. Dice aquí la palabra, continuamos hablando de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, no queremos guerra. Y cuando alguien está en conflicto, se está peleando, buscamos la paz. Y eso nos hace ser hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que se reconcilian con Dios han hecho la paz con Él, primeramente. Por lo tanto, ya adquieren valores y principios, se esfuerzan mediante su vida y testimonio para inducir a la gente, aún a sus enemigos, a estar en paz con Dios. Entonces, esto es algo muy bonito, porque cuando viene el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y antes andábamos con una persona que la traíamos atravesada o personas que tal vez traíamos molestia en contra de ellos, viene el Espíritu de Cristo y nos ayuda a perdonar y a bendecir. Y si hay la oportunidad, por supuesto, de ayudarles. Entonces, esto es muy bonito porque ya vives bajo la guianza de la presencia de Dios. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que damos el paso de fe. Creemos en Dios Padre y dijo el Señor Jesucristo, creen en Dios, crean también en mí. Entonces el punto es, creemos en Jesucristo y tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque al Hijo que el Padre envió, lo recibimos y en ese momento somos reconciliados con el Padre al recibir a su Hijo. Y luego dice en Filipenses 2:1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, y en eso anduvieron en otro tiempo siguiendo la forma de vivir de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora dice opera en los hijos de desobediencia. No quieren obedecer la palabra, quieren vivir a su manera, son influenciados por demonios, por las tinieblas que los llevan a ir en contra de Dios. Y dice, entre los cuales también todos nosotros, está hablando el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, antes de Cristo yo era un perseguidor de los cristianos, era alguien que atacaba el cristianismo, pero viene Cristo a mi vida, viene la luz del Espíritu Santo, viene el entendimiento de la palabra y reconoce que estaba equivocado y ahora recibe a Cristo y lo sirve. Entonces esto es a lo que Dios nos lleva, para que nuestra sociedad, que está sin principios y sin valores, recibimos a Cristo en nuestro corazón, el problema más grave de la sociedad se resuelve, porque el problema más grave de la sociedad está en el corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando el corazón del hombre es transformado y es cambiado, entonces la forma del hombre va a ser cambiado. Muchas gentes tienen muy buena voluntad, buenos propósitos, los políticos prometen muchas cosas y lo hacen en muchos casos con honestidad, con sinceridad. Pero como el corazón es engañoso y tramposo, ya que están en una posición, se les olvida, traicionan sus propios principios, los traicionan. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El único que puede transformar el corazón es nuestro Señor cuando nos rendimos a Él en un corazón sincero, humilde delante de Dios. Es decir, quiere decir que todos los que viven sin valores, sin principios, están engañados por el diablo. En cierta manera, pues sí, están engañados, pero mira, nadie va a llegar a la presencia de Dios sin decir, a mí nunca o no supe de ti, Señor. La gente puede engañarse diciendo, no le hago mal a nadie, no me meto en problemas, ¿no es así, Omar? No me meto en problemas, mi vida, yo estoy bien con Dios, pero dice la palabra, no, que no nos dejemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si sembramos para la carne, vamos a recoger muerte, en el sentido espiritual. O sea, si insistimos con conductas que van en contra de Dios, porque Él es el que nos creó, pues vamos a recoger enfermedad, muerte, tristeza, pobreza. Todo aquello me va a llevar a un desenfreno. Voy a disfrutar, pero al final del camino, ¿qué voy a recibir? Ese es el punto. No que la gente diga, bueno, es que tiene el diablo. De alguna manera hay dos fuerzas en este mundo, ¿verdad? Dos fuerzas que quieren regir la conducta, los principios de cada persona. Sin embargo, la palabra de Dios hoy nos dice que su gracia está para nosotros. ¿Tú qué dices, Omar? ¿Tú qué opinas? La gracia de Dios es para todos y tenemos que aprender a depender de ella, definitivamente. Yo estoy convencida, digo Omar, porque estábamos hablando de las tinieblas, que una persona puede decir yo estoy bien. Sin embargo, cuando una persona deliberadamente rechaza la gracia de Dios, automáticamente entran tinieblas a su vida y cree sus propias mentiras. Y aún puede cometer errores y dice, nadie me vio. Pero ¿sabes qué? Te vio Dios. Entonces, no nos engañemos. Necesitamos saber necesitamos entender que necesitamos principios y valores de acuerdo a la voluntad de Dios para que nuestra vida sea feliz. Porque el ese es el punto. termómetro de nuestras vidas sería. Exactamente, necesitamos, porque ya nos dimos cuenta que aún en medio de nuestra sociedad tan agitada, no hace feliz al hombre el dinero, ni la fama, ni tener títulos. No, porque hemos visto gente que aún tiene todo, no es feliz y aún termina quitándose la vida. Sí, pero sin embargo, hoy por hoy podemos decir, si ponemos nuestra vida en manos del Señor, Él estará dirigiéndola, porque al final ese es el principio que el Señor deseaba desde el inicio de la creación, tomar al hombre y llevarlo de la mano. El hombre decidió soltarse, pero hoy otra vez el Señor está extendiendo su misericordia para que nos tomemos de Él. Y esto es importante porque Dios todos los días está extendiendo su mano para ayudarnos. Como decíamos, ahí está el sol, ahí están las estrellas, la luna, todo el universo y la creación misma que está tan cercana a nosotros, como la tierra, la vegetación, los mares, los lagos, los ríos. Dios está mostrando su amor y su bondad para con nosotros. Por supuesto, hay momentos de juicio, hay momentos de dificultad, de catástrofes,
pero lo que está haciendo el Señor es que quiere que recapacitemos y que reaccionemos para buscar. Dice la palabra de Dios, fíjense, los primeros versículos de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Sin embargo, dice, el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, o sobre la faz de las aguas, del firmamento, del universo. Entonces, esto habla de que hubo una crisis en la creación. Entonces, el punto es que esa crisis se termina o empieza a terminar cuando el Espíritu del Señor se mueve sobre la faz. ¿Y qué está haciendo Dios? Si hay crisis en nuestras vidas, Él está queriendo moverse para traer luz, para traer estabilidad. Sea la luz y la luz fue hecha. Sea la tierra y la tierra fue hecha. Sepárese las aguas de lo seco. Y así fue como se fue haciendo la creación en un principio. Entonces aquí el punto es, si tu vida, amigo o amiga, está en crisis, está en situación difícil, está desordenada y vacía tu vida, bueno, el Señor lo que quiere es ayudarte. Por eso nos da hoy la oportunidad de meditar en sus caminos, de meditar en su palabra. Y Él lo que está diciendo hoy es, dame, hijo mío, tu corazón. Está así con la mano extendida. No te va a obligar, te va a invitar. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nuestros ojos los fijamos en la palabra de Dios y empezamos a ver sus consejos, vamos a descubrir miles de consejos, y así es, literalmente miles de promesas que Dios tiene para nosotros. Pero si yo sigo viviendo mis caminos, mirando mis caminos, observando y haciendo las cosas a mi manera, voy a seguir fracasando en vacío y en crisis. Por eso el Señor me dice y te dice hoy, amigo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, mi palabra. Cuando ponemos nuestro corazón en las manos del Señor, Él lo va a proteger. Él le va a quitar todas las tristezas, lo va a bendecir, nos va a hacer sentirnos bien. No importa que tengamos poquito o mucho, lo que tengamos en lo natural, Dios va a hacer que disfrutemos de la vida. ¿Sabes por qué, amigo, amiga? Porque nuestro corazón está en sus manos. Muchas veces hemos entregado nuestro corazón a alguien y nos ha defraudado. Pero el único que jamás nos va a defraudar es nuestro Padre Celestial. Es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y en aquella cruz derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, para pagar para que no vivamos lejos de Dios, para acercarnos a Dios. Hagamos de cuenta que el Hijo toma la mano del Padre, toma la mano de nosotros los pecadores y nos restaura en una relación con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y dice, él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es de que, amigo, esta es la invitación. Invita a Jesucristo a tu corazón y pídele que te llene de su espíritu y Él lo va a hacer. Que te enseñe su palabra y Él lo va a hacer. Lo único que necesitamos es disponernos para que Él haga esa obra de sanidad. Nuestro corazón en sus manos traerá armonía y estabilidad integralmente para cada uno de nosotros. Si quieres, puedes seguirme en esta oración. Voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración donde recibimos a Jesús y le decimos, Señor, ven a mi vida. Amigo, ahí donde estás, haz esta oración de fe. Dile al Señor que sí quieres entregarle tu corazón y que quieres que te ayude, te salve, te perdone de toda tu vida equivocada, tu lejanía de Dios. Si quieres, ahí en tu lugar donde estás, puedes cerrar tus ojos o como quieras, pero en voz alta dile, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Padre eterno, te doy muchas gracias por la vida eterna, que has pagado, derramando tu sangre en aquella cruz. Señor Jesucristo, en este día abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu entre a mi vida y me llene de tu presencia. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia y ayúdame, Señor, a vivir contigo. Hoy sin condiciones, te entrego mi corazón. Pongo mi vida en tus manos, sabiendo, Señor, que tú me vas a ayudar y me vas a librar de toda maldición. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Amén. Voy a hacer una oración
por ti, amigo, amiga, si hiciste esta oración, pidiéndole a Dios que te bendiga. Padre, en esta tarde, en este día, queremos pedirte, Señor, que las personas que han escuchado este mensaje puedan disfrutar de tu presencia, que no estén más solos ni se sientan solos, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Así lo dice tu palabra. Así es de que, Padre, bendecimos a las personas que nos han escuchado, confiando que tu mensaje llega a sus corazones, sus vidas, y hoy toma la decisión de seguirte, de buscarte, de conocerte y entender cada día tu buena voluntad. En tus manos los ponemos, los bendecimos, confiando que tu obra eterna que inicia este día caminará hacia adelante hasta la eternidad contigo, Señor. En tus manos los encomendamos y los bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos vemos en una próxima emisión de su programa. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Nos vemos. Palabras de vida eterna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión a través de YouTube. Palabras de vida eterna fue una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco. Estás en el canal CCM Acapulco, desde el Salón de los Cristales en Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Si tú eres joven, ven y asiste todos los sábados a nuestras diferentes reuniones de célula. Para más información con el pastor Salvador Balán. Ven con toda la familia al servicio dominical en el Salón de los Cristales, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios en nuestro grupo de amistad, todos los miércoles a las 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, ubicado en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10. Para más información, puedes llamarnos a los teléfonos 486-6379 y 486-6381, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Dios te bendiga. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.